Acérquense, mis pequeños, que la noche está fría y el fuego crepita con un susurro que parece traer los ecos de mi pasado. Soy Dolores, de 78 años, y mi padre me drogaba para hacerme daño, hasta que mi madre lo descubrió. Esta es mi historia, una que me pesa en el alma y que nunca pensé contar, porque hay dolores que se entierran tan profundo que hablar de ellos es como abrir una herida que nunca cerró. Nací en Valdeolivas, un rincón perdido de Castilla-La Mancha, donde los campos de trigo susurran secretos que nadie quiere escuchar, y las noches son tan frías como los recuerdos que guardo. Para no perderse historias que rasgan el corazón y despiertan el alma, suscríbanse ahora. Cada semana, les contaré recuerdos que les harán llorar, reflexionar y temblar. Acompáñenme a revivir mi vida, una vida marcada por el miedo, el dolor y una verdad que me cambió para siempre. Nací en 1947, en Valdeolivas, un lugar donde el tiempo parecía detenido, como si el mundo moderno nunca hubiera llegado a sus campos. Las casas de adobe se alzaban entre campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sol quemaba la piel como un castigo divino, dejando marcas rojas en los brazos de los niños que corríamos descalzos por los senderos polvorientos. Rezaba el rosario cada atardecer frente a una figura de la Virgen, y yo, siendo una niña, me sentaba a su lado, observando cómo las cuentas se deslizaban entre sus dedos. Mi padre, don Manuel, era un hombre alto, con una voz grave que resonaba como el trueno, y aunque a veces me sonreía, había algo en su mirada que me inquietaba, un brillo que no podía descifrar. Trabajaba en el campo durante el día, pero cuando regresaba a casa, traía consigo un olor a vino barato que llenaba el aire, y su humor cambiaba como el viento, de tranquilo a tempestuoso en un instante. Yo, con apenas 6 años, era una niña curiosa, siempre corriendo entre los campos, con mi vestido gastado y los pies descalzos, buscando flores silvestres que luego dejaba en un jarrón viejo sobre la mesa de la cocina, esperando que mi madre las notara y me sonriera. Pero mi infancia no fue solo risas y juegos. Había momentos en que mi padre me miraba de una manera que me hacía sentir pequeña, como si fuera un animal atrapado bajo su mirada. Mi madre, siempre ocupada con las tareas de la casa, no parecía notarlo, o tal vez no quería verlo, porque en aquellos días, las mujeres de la aldea aprendían a guardar silencio, a soportar lo que no podían cambiar. Recuerdo las noches en que mi padre llegaba a casa más tarde de lo habitual, con el aliento apestando a alcohol, y mi madre lo recibía con una mezcla de miedo y resignación, sus manos temblando mientras servía la cena. Yo me escondía en mi habitación, escuchando sus voces bajas, sus discusiones que nunca terminaban en gritos, sino en un silencio que era aún más aterrador. Algo oscuro se escondía en mi padre, y aunque entonces no lo entendía, pronto lo descubriría de la manera más dolorosa. Cuando tenía 8 años, mi vida cambió para siempre. Una tarde, mientras mi madre estaba en la plaza ayudando a las mujeres de la aldea a preparar una fiesta de San Juan, mi padre me llamó a la cocina. «Dolores, ven aquí», dijo, con una voz que parecía suave, pero que escondía algo siniestro. Me acerqué, temblando, y él me ofreció un vaso de agua que tenía un sabor amargo, un sabor que nunca olvidaré. «Bébelo todo», ordenó, y yo, siendo una niña obediente, lo hice,
aunque mi instinto me decía que algo estaba mal. Minutos después, sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Mi padre me llevó a mi habitación, y allí, en la penumbra, mi mundo se volvió un infierno. No hablaré de lo que pasó, porque hay dolores que no se pueden poner en palabras, pero diré que mi infancia murió ese día, y en su lugar nació un miedo que me paralizaba, un terror que se apoderó de cada rincón de mi alma. Cada vez que mi madre salía de casa, mi padre encontraba la manera de repetir su ritual, usando ese líquido amargo para nublar mi mente, para hacerme olvidar, aunque mi cuerpo nunca olvidaba. Intenté contarle a mi madre, pero las palabras no salían. Cada vez que lo intentaba, el miedo me cerraba la garganta, y mi padre siempre estaba cerca, observándome con esa mirada que me helaba la sangre. Mi madre, aunque era una mujer fuerte, estaba atrapada en su propio dolor, en un matrimonio que la consumía, y yo no quería añadir más peso a sus hombros. Pero cada día que pasaba, sentía que una parte de mí se desvanecía, que mi luz se apagaba bajo el peso de ese secreto. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo, no sabía cómo escapar. A los 12 años, el sufrimiento se volvió insoportable. Mi padre no se detuvo, y cada vez que mi madre salía de casa, el miedo se apoderaba de mí como una sombra que nunca se iba. Había aprendido a reconocer los signos. El sonido de sus pasos pesados, el olor a vino que llenaba el aire, el vaso de agua que me ofrecía con una sonrisa que no era humana. Mi cuerpo temblaba cada vez que lo veía acercarse, y aunque intentaba esconderme, él siempre me encontraba. La aldea, que debería haber sido un lugar de refugio, se convirtió en una prisión, y yo me volví una niña callada, incapaz de confiar en nadie. Una noche, mientras estaba en mi cama, escuché susurros en la oscuridad, como si las paredes mismas de la casa estuvieran llorando conmigo. Era un sonido que me helaba los huesos, un lamento que no podía explicar, pero que sentía como una advertencia. A veces, tenía sueños extraños, sueños en los que veía a mi padre como un monstruo, con ojos vacíos y manos que se alargaban hacia mí, y despertaba temblando, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. Lo enfrentó con una furia que nunca había visto en ella, una furia que parecía venir de lo más profundo de su alma. «Eres un monstruo», le gritó, y sus palabras resonaron en la casa como un eco que no podía apagarse. Yo, atrapada entre el miedo y la vergüenza, no podía hablar, no podía moverme, pero sentí que algo dentro de mí se rompía, que el silencio que había cargado durante tantos años finalmente se había roto. Mi madre me abrazó, llorando, pidiéndome perdón por no haberlo visto antes, por no haber estado allí para protegerme. Sus lágrimas caían sobre mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de calidez, un poco de esperanza, aunque el dolor seguía allí, quemándome por dentro. Mi padre fue expulsado de la casa esa misma noche, y aunque la aldea nunca supo toda la verdad, los rumores se extendieron como el viento, y pronto nos convertimos en el centro de las miradas y los susurros. Mi madre intentó protegerme, pero el daño ya estaba hecho, y yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo dentro de mí cambió para siempre,
y aunque mi padre ya no estaba en casa, su sombra seguía persiguiéndome. Los años que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mi madre, destrozada por la culpa, se volvió más protectora, pero también más distante, como si no supiera cómo mirarme a los ojos sin recordar lo que había pasado. Intentó buscar ayuda en la iglesia, llevándome con ella cada domingo para rezar frente a la Virgen, pero yo no encontraba consuelo en esas oraciones. El padre Miguel, el cura de la aldea, nos ofreció palabras de aliento, pero sus palabras no podían borrar el dolor que cargaba dentro de mí, un dolor que me hacía sentir sucia, rota, indigna de amor. A veces, tenía visiones que me helaban la sangre. Veía a mi padre, o al menos, una sombra que se parecía a él, parado en la puerta de mi habitación, mirándome con esos ojos vacíos que tanto temía. Despertaba temblando, con el corazón acelerado. Y corrí a la cama de mi madre, buscando refugio en sus brazos. Ella me abrazaba, susurrando que todo estaría bien, pero yo sabía que no era cierto. El pasado me perseguía, y la culpa me consumía, porque a veces sentía que yo era la culpable, que había hecho algo para merecer lo que mi padre me había hecho. Pero a pesar de todo, comencé a encontrar fuerza dentro de mí. Mi madre me llevó a Toledo, a un médico que nos ayudó a sanar, aunque fuera un poco, y poco a poco, comencé a hablar de lo que había pasado, a liberar el peso de mi secreto. Sabía que debía seguir adelante, que no podía dejar que el pasado me destruyera, pero el camino hacia la sanación estaba lleno de sombras. A los 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Con la ayuda de mi madre, dejé Valdeolivas y me mudé a Toledo, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos que me perseguían. Mi madre, que había envejecido de golpe después de esa noche, vino conmigo, y juntas intentamos reconstruir nuestras vidas, aunque sabíamos que las cicatrices nunca desaparecerían por completo. En Toledo, encontré trabajo en una pequeña panadería, y aunque el trabajo era duro, me daba un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Rezaba el rosario cada noche, pidiendo fuerza para seguir adelante, y poco a poco, comencé a sentir que la luz regresaba a mi vida. Conocí a Miguel, un hombre bueno que trabajaba como carpintero, y con el tiempo, nos enamoramos. Nunca le conté toda la verdad sobre mi pasado, pero él parecía entender que había cosas que no podía compartir, y su amor me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Tuvimos hijos, y aunque temía que mi pasado los afectara, hice todo lo posible para protegerlos, para darles la infancia que yo nunca tuve. Tomé un camino hacia la luz, pero sabía que las sombras de mi pasado siempre estarían allí, acechando en los rincones de mi mente, esperando el momento para regresar. Aunque encontré un nuevo comienzo, las cicatrices de mi pasado nunca se desvanecieron por completo. Mi madre murió cuando tenía 40 años, y su pérdida me dejó un vacío que nunca pude llenar. Sentí que había perdido a la única persona que realmente entendía mi dolor, y con su muerte, la culpa regresó con más fuerza que nunca. Me preguntaba si podría haber hecho algo para salvarla, para aliviar su sufrimiento, pero sabía que el daño estaba hecho, y que ambas cargábamos heridas que nunca sanarían por completo. Mi vida con Miguel y mis hijos fue una bendición, pero también una lucha.
A veces, tenía pesadillas que me despertaban temblando, y Miguel me abrazaba, susurrando palabras de consuelo, aunque nunca podía explicarle por qué temblaba tanto. Mis hijos crecieron sintiendo que había algo roto en mí, y mi hija Ana, la mayor, se alejó de mí cuando fue adulta, incapaz de entender mi tristeza. La pérdida de su cercanía fue otro golpe, y sentí que el pasado seguía robándome las cosas que más amaba. A veces, me siento frente a la ventana, mirando el cielo que se tiñe de naranja al atardecer, y recuerdo los días en que era una niña, antes de que el miedo se apoderara de mi vida. Pero esos recuerdos están manchados por el dolor de lo que viví, y cada vez que pienso en mi padre, siento una mezcla de miedo y tristeza que me parte el alma. He intentado encontrar paz en la fe, rezando el rosario cada noche, pero las visiones no se detienen. Veo a mi padre, o al menos, su sombra, mirándome desde las esquinas de mi habitación, y a veces, escucho su voz en el viento. Vivo con las sombras de mi dolor, un eco que me persigue en cada rincón de esta casa, en cada sombra que se mueve en la noche. Mi historia es una advertencia, mis pequeños, cuidado con el silencio que nos destruye, porque puede ser más pesado que el dolor, y las heridas del pasado pueden seguir sangrando toda una vida. Esta fue mi vida, mis pequeños, una vida marcada por el miedo, el dolor y una lucha que me dejó cicatrices que nunca sanarán. Cuidado con el silencio que nos destruye, porque puede despertar sombras que nunca se van. Den like si esta historia les tocó el alma, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan en los comentarios si conocen un secreto familiar que cambió sus vidas. Nos vemos en la próxima, si se atreven.